Hola, bienvenidos, te habla Luis Abraham Sánchez. El tema de hoy se llama ¿honra o no honra? Quiero que leamos el pasaje de Mateo 13:57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Quiero hablarte sobre la honra al Hijo, honrar al Hijo. Y este pasaje, cuando Jesús llega a Nazaret, Jesús había llegado a un lugar donde las personas que estaban cerca de él se sentían familiarizadas, porque vieron a Jesús crecer en ese lugar, porque conocían a José, porque conocían a María, y ya sabían quién era Jesús. Y dice que cuando Jesús llega a ese lugar, dice que viene esta frase, dice: no hay profetas sin honra en su propia tierra. O sea que en ese lugar donde las personas se familiarizaban contigo, no había honra para Jesús. Y dice, y no pudo hacer muchos milagros. No era que Jesús no pudiera hacer muchos milagros, sino que por la deshonra que tuvieron con él, no hubo muchos milagros. Significa que la deshonra puede hacer que los milagros se detengan en la vida del ministerio de una persona o en la vida de un grupo de personas. Y esto yo lo he visto muchas veces. Personas que deshonran a la persona de Jesús, a la persona del Espíritu Santo, lo contristen por ciertas acciones, porque no quieren entrar en lo nuevo que Dios va a hacer, y a veces critican las cosas nuevas que Dios está haciendo y dicen: no, esa no es la manera. Y es posible que podamos entristecer al Espíritu Santo si no entendemos bien el mover de Dios para nuestros tiempos. Y dice que ahí no pudo hacer muchos milagros Jesús, porque se familiarizaron con él. Algunas veces las personas se familiarizaron contigo, y sabiendo que tú has estado pasando un proceso, y las personas te ven como que: no, pero ese es el hijo de esta persona, o este es el hijo de la persona tal, y te tratan como una persona, como que se familiarizan, y a veces las personas no reciben bendiciones o milagros porque se han familiarizado contigo. Y esto le sucedió a la esposa de David, se familiarizó. Esta palabra tienes que entenderla, es muy importante. No te familiarices. Dice que Mical, dice que cuando David, eso está en 2 Samuel capítulo 6 versículos 16 y 18, dice que David venía gozoso trayendo el arca que representaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. No era cualquier cosa que David estaba trayendo. David estaba trayendo la presencia de Dios a su ciudad. Había un avivamiento. David era el hombre del avivamiento. Dice que Mical lo ve de lejos, y cuando ve que David estaba danzando dice que David se había quitado sus vestiduras, y dice que Mical se avergonzó por lo que estaba haciendo David. Pero no solamente la vergüenza era por el rey, de cierta manera era un menosprecio a la presencia de Dios. Y cuando tú lees los versículos siguientes, dice: y Mical quedó infértil. Fue una mujer infértil, no tuvo herencia, no tuvo hijos. ¿Por qué? Por la deshonra. Ahora, hay que entender qué bien o qué es la palabra honra. Y la palabra honra, el significado es una proclamación pública de una persona. Significa que cuando tú llegas a un lugar, tú eres invitado. Por ejemplo, si estás en el ambiente eclesiástico y te invitaron a un lugar, y tú sabes que tú vienes de una casa, que tu pastor es este nombre, y cuando tú llegas y tú no presentas de cierta manera, o una honra de que tú vienes de una iglesia, que tu pastor se llama así, es eso, porque te familiarizaste y pensaste que ya tú tenías toda la unción. No se trata de eso. Se trata de darle honra al Hijo. Cuando tú honras a tu pastor, estás honrando a Dios por lo que está haciendo Dios en tu vida. Cuando tú vas, la empresa te envía a un lugar para que tú hagas
algunos negocios de la empresa y tú no presentas a tus jefes, eso es lo mismo. La honra es una proclamación pública de esa persona, de los hechos, de las obras de esa persona. Cuando tú llegas a ese lugar, hey, no, que mi jefe es esta persona, mi pastor es esta persona, mi líder es esta persona. Y eso significa que tú eres una persona que practica la cultura del reino, practica la cultura de la honra. Y si tú eres parte de este reino, la honra sin duda es una parte clave, porque la honra puede traerte fructificación y la deshonra puede traer la infertilidad, como le sucedió a Mical, como le sucedió al pueblo de Nazaret. Jesús llegó, pero como se familiarizaron, vino la deshonra, y la deshonra no hizo que no se pusieran muchos milagros en ese lugar. También hubo otro momento, dos personas, el rey Saúl, el rey David. El rey Saúl en su tiempo, él sabía que el arca había estado perdida, que el arca había quedado en cierto lugar, pero en el tiempo que él fue rey, nunca trajo el arca del pacto, hasta que vino el rey David y trajo el arca. Pero dice que cuando estaba trayendo el arca, dice que hubo uno de los hijos del sacerdote que se llamaba Usa, y esto es muy importante, era uno de los hijos del sacerdote. Dice que el arca tambaleó y se cayó, y cuando él fue a tocar el arca, dice que murió instantáneamente. ¿Por qué? Dice que había una ley que los sacerdotes solamente podían llevar el arca en el hombro, y ellos no estaban haciendo eso. Y lo otro era que si la tapa del arca se abría, nadie podía ver su contenido. Pero Usa, como el arca había estado en su casa por casi 20 años, se familiarizó con la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando llegó el tambaleo, Usa metió la mano y murió. David, ¿qué hace? Lleva el arca donde Obed-Edom, y dice que en 3 meses la casa de Obed-Edom fue bendecida. ¿Cómo así? Mientras que el arca, la misma presencia de Dios, estuvo en una casa por 20 años y no sucedió nada, pero en 3 meses el arca de Dios llega y el arca bendice a las personas de esa casa. ¿Por qué? La honra. Mientras estos se familiarizaron, deshonraron la presencia, y estos que estaban aquí honraron la presencia de Dios, se encargaron de que todo estuviera bien, adoraron, alabaron. Y dice que la casa de Obed-Edom fue bendecida. ¿Por qué? Porque él trajo honra. Una vez el emperador Teodosio dice que él se reía de la doctrina de los arrianos. La doctrina de los arrianos era más que todo deshonrar la deidad de Jesús, deshonrar la deidad del Hijo de Dios. Y dice que ese emperador, dice que él se reía y se mofaba de cómo ellos avergonzaban al Hijo. Pero dice que una vez el emperador Teodosio dice que él hizo una honra pública hacia su hijo Arcadio. Y dice que él llamó a todas las personas del imperio y él empezó a honrar a su hijo, al príncipe, y lo elevó a tal punto que lo comparó al mismo. O sea, que veían al príncipe Arcadio como si fueran el mismo emperador. Dice que en esa acción pública delante de las personas, él dice que exaltó a su propio hijo. Pero dice que dentro de ese grupo de personas había un sacerdote, y dice que este sacerdote se llamaba Anfíloco. Y dice que ese sacerdote Anfíloco dice que los arrianos también se burlaban de él por causa de la doctrina del Hijo de Dios acerca de la persona de Jesús. Y dice que por un momento Anfíloco hace un pequeño discurso hacia el emperador, y Anfíloco empieza a decir: tú gran emperador Teodosio. Y él empieza a dar honras y honras, que tú eres el grande y tú eres excelso y que tú eres superior. Y de repente dice que Anfíloco termina su discurso y dice que el emperador todo eso se levanta de su silla y le dice: Anfíloco, ¿qué te pasa? ¿Quién tú te crees? Y dice Anfíloco: ¿qué pasa, emperador?
¿Qué es lo que tú piensas? ¿No sabes que yo acabo de enaltecer al príncipe como si fuera mi propia persona, como si fuera el gran emperador? Y tú en tu discurso no has mencionado nada acerca de él. Esta ocasión era para honrarlo a él y tú no has dicho nada acerca del hijo. Y Anfíloco se le acerca al emperador y le dice: ¿cómo crees, si tú te sientes así porque tu hijo no es enaltecido y no es honrado de igual manera como tú eres, cómo crees que se siente el Padre eterno en los cielos cuando ve a esos que avergüenzan al Hijo de Dios y no lo honran? Señores, hay que honrar al Hijo. El Hijo está en la misma posición que el Padre y el Espíritu Santo. Honremos al Hijo. Si honramos al Hijo, va a haber fructificación. Si honramos al Hijo, va a haber milagros, provisiones. La presencia de Dios va a estar en ese lugar. Por último, dice Juan 5, 22, 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Así que esto es lo que nos toca hacer: honrar al Hijo. Honremos su presencia, su persona. A cada lugar que estemos, honremos quién es Jesús. Esto es honrando al Hijo de Dios. Bendiciones.